Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de lengua y literatura. En esta ocasión vamos a estar trabajando la intertextualidad, más específicamente en lo que sería el diálogo que se establece, ¿sí?, entre el poema El gaucho Martín Fierro de José Hernández y dos relatos de Jorge Luis Borges. Los relatos en cuestión son El fin, cuento que aparece en Ficciones en 1944, y el relato corto Martín Fierro que aparece en El Hacedor en 1960. El primero de estos relatos es muy breve, condensa muchas significaciones en muy pocos párrafos y nosotros lo vamos a trabajar desmenuzado en tres partes, ¿sí? O en tres momentos. Estos tres momentos los establecemos por tres referencias o tres frases claves que nos ayudan a entender un poco el trasfondo de este relato. La primera referencia y lo que sería el primer momento dentro de este relato vendría con la frase ejércitos que parecían grandes. Esa frase esconde una referencia implícita a lo que se conocen como las batallas, ¿sí?, que se libraron en el marco de la lucha por la independencia latinoamericana. Piensen que la independencia de lo que eran las antiguas colonias, ¿sí?, fue un proceso largo, muy arduo, que implicó muchísimos enfrentamientos, ¿sí?, no solo en lo que fue el territorio actual de Argentina, sino el de otros países, ¿sí?, el de los vecinos latinoamericanos, caso de Chile, Perú, Brasil. Entonces, las dos batallas que se mencionan en particular a través de esta frase serían la batalla de Ayacucho, ¿sí?, que tuvo lugar entre 1809 y 1826, y la batalla de Ituzaingó en 1827, ¿sí?, que en realidad implicó, o digamos que vio implicada la participación del antiguo imperio del Brasil, ¿sí?, en este marco justamente de las luchas contra las coronas, ¿sí?, en la dominación extranjera. La segunda frase, y digamos que inauguraría el segundo momento dentro de este relato, es la frase dos tiranías hubo aquí, que es una referencia clara, en primer lugar, a lo que fue el autoritarismo de Rosas, ¿sí? Recuerden los dos gobiernos que él tuvo en el marco de la Confederación Argentina, ¿sí? Él gobierna entre 1829 y 1852, ¿sí? Él tiene, digamos, dos mandatos, por así decirlo. Entonces se hace referencia implícita a todo lo que implicó, ¿sí?, el federalismo, el rosismo, la persecución sistemática a los opositores, la mazorca, ¿sí? De hecho, hay un momento en el que él menciona que se destapa la lona de un carro y se ve una cabeza con la barba ensangrentada, no una cabeza de un unitario, una clara referencia a esto de el papel activo de la mazorca en la persecución de los opositores, ¿sí? Entonces, la primera de esas tiranías a las que se refiere Borges con esa frase haría entonces referencias a Juan Manuel de Rosas y sus dos gobiernos, ¿sí?, en el marco de la Confederación. Y la segunda, que ya tendría un poco más que ver con el contexto histórico inmediato de José Hernández, tendría un poco que ver con esta idea de la consolidación, ¿sí?, del Estado Nacional en ese proceso que se conoce como las presidencias históricas o fundacionales, y que en cierta forma marca un hito porque para la visión de Hernández, recordemos, todo lo que se hace desde el Estado es autoritario, es desconsiderado para con los gauchos sobre todo, y es ahí donde en ese momento Borges va a venir a decir, o nos va a venir a hacer el guiño a que puede, digamos, leerse en clave de autoritarismo todo lo que sucede en ese periodo, ¿no?, que va de 1862 a 1880. La tercera y última referencia ya nos saca de algunas referencias históricas, sí, que tengan que ver con las guerras o con algunos periodos políticos en particular, y nos va a meter en el terreno de el momento en el que José Hernández concibe, ¿no?, y escribe este célebre poema que digamos lo hace conocido, que es El gaucho Martín Fierro. Hay una frase en particular que digamos, nos despeja cualquier duda sobre la referencia directa a José Hernández, y es la siguiente: pero en una pieza de hotel un hombre soñó una pelea.
¿sí? Estamos, a través de esta frase, estamos entrando hipotéticamente al momento en el que José Hernández está, digamos, refugiado en ese hotel cerca de la Plaza Central y comienza a escribir sobre todo la ida. Y esa pelea que él soñó, ¿sí? Va a ser esa famosa pelea en la que va a estar metido el gaucho Martín Fierro, ¿sí? Que en cierta forma lo persigue a largo plazo, es como una especie de carga, que es la pelea, ¿no?, con el Moreno, sobre todo. Recordemos que ese duelo termina con la muerte del Moreno. Entonces, tenemos en Martín Fierro un relato muy breve, pero que condensa todos estos sentidos, ¿sí?, a través de estas pequeñas referencias sutiles que hace Borges. Después tenemos el cuento El fin, que es un poco más extenso, a diferencia de Martín Fierro. Y el fin comenzaría, digamos, lo que posibilita esta reescritura o este diálogo borgiano. Serían dos versos, sí, en particular, que están en lo que sería el canto 30 de la Vuelta de Martín Fierro. En algunas versiones aparece como el verso 4485, 4487, en otras versiones, sobre todo en la que ustedes tienen, ya está entre los versos 6800, 6900. Pero las estrofas en cuestión son las siguientes. Hasta el fin de seguir, todos tienen que cumplir, con la ley de su destino. Estos dos versos entonces posibilitan lo que sería, digamos, la composición de este relato por parte de Borges, y también posibilitarían un final alternativo al que nosotros ya conocemos del poema de José Hernández. También no está de más recordar que esta frase la pronuncia Fierro cuando ya está dando por finalizada la payada con el Moreno, ¿sí?, el duelo de payadores que él tiene con el Moreno, tras el reencuentro con sus hijos, ¿sí?, y con el hijo perdido de Cruz, que es Picardía. Entonces, piensen que Fierro dice esto en el momento en el que está evitando, ¿sí?, entrar al duelo a cuchillo con el Moreno, porque recordemos que el Moreno su aparición no es algo casual, porque él está buscando venganza, y después él mismo lo admite. Él está buscando venganza por la muerte de su hermano. Recordemos que ese hermano es el que muere a manos de Fierro en la ida, ¿sí? Entonces, en este contexto en el que Fierro está evitando el duelo, ¿sí?, en el que alguno de los dos necesariamente tiene que morir, pero digamos que ese duelo haría como una especie de cierre del ciclo de la venganza. Eso nunca sucede. Fierro evita, ¿sí?, por el cambio mismo que ha sufrido con el correr de los años y todas las cosas que ha atravesado, ¿sí?, en ese lapso de 10 años, en los que él sufre, ¿sí?, un derrotero que fue marcado y signado por las decisiones políticas y económicas del Estado. Entonces, él evade esa especie de responsabilidad, entre comillas, ¿no?, de pagar por el crimen que ha cometido, y que en cierta forma la memoria del Moreno sea vengada por uno de sus familiares. Y digamos que ahí es donde culminaría el poema de Hernández, ¿no? Es hasta ahí donde nosotros tendríamos noticias de lo que sucede, ¿sí? Fierro se separa de sus hijos después del momento de los consejos, y digamos que se nos da a entender que Fierro continúa su camino tratando de reinsertarse, ¿no?, en este nuevo orden que ya, digamos, venía perfilando y que queda establecido una vez que ya el Estado logró eh, tratar de asentar bien las bases de la nación, ¿no? Entonces, las cuestiones fundamentales para pensar este relato son, primero, la referencia de estos dos versos, ¿sí?, en el cierre del duelo de Payadas con el Moreno. Y después tendríamos otras cuestiones que también son fundamentales, sí, para tratar de entender el propósito con el que
con el que Borges escribe este relato y también ver en cierta forma cómo se establece este diálogo que posibilita una intertextualidad entre este cuento y la obra de Hernández. Este relato puede pensarse a partir de 3 momentos, ¿sí? Digamos que tiene una estructura que podría ser tripartita en una interpretación posible. Y tendría entonces 3 momentos fundamentales. El primero de ellos sería algo así como una especie de presentación, ¿sí? Sobre todo una presentación que tendría como protagonista no a este personaje Recabarren, que es el que está situado en su cama, ¿sí? Tras tener una especie de parálisis, ¿sí? Entonces él en esta especie de presentación estaría situado en algo así como lo que es el sueño y la realidad, ¿sí? Porque él aparentemente al escuchar a un moreno que está ahí cerca tocando la guitarra, tiene una especie de reminiscencia y empieza a recordar lo que fue un segundo duelo entre el hermano del Moreno y Martín Fierro, ¿sí? Esto ya post Martín Fierro. El segundo momento sería el diálogo, ¿sí? Esa conversación que oye Recabarren entre el forastero, que al comienzo del relato no nos es, digamos, revelada su identidad, solo sabemos que aparece cerca de la pulpería, sí, a caballo. Y después, con el diálogo que empieza a establecer con el hermano del Moreno, nos damos cuenta, ¿sí? Por referencias muy particulares, como el hecho de que el forastero recuerda el momento en el que lo volvió a ver mientras se estaba reencontrando con sus hijos. Y también de esto mismo sale la aclaración de que él, al estar con sus hijos y al haberle dejado esta serie de consejos y enseñanzas morales para la vida, no podía enfrentarse con él en un duelo a cuchillo. Entonces, todas estas referencias nos dan la pauta, sí, nos desvelan la identidad del forastero que resulta ser Martín Fierro, y justamente es esta conversación que oye Recabarren la que nos permite darnos cuenta de que lo que se va a priorizar en este relato es la cuestión del duelo, ¿sí? Cerrar el ciclo de la venganza a través de un duelo y que esa deuda quede saldada, ¿sí? Que ya no siga persiguiendo hipotéticamente a ninguno de los dos. Después está justamente el duelo, que sería la parte del cierre del relato, el tercer momento, que tiene una estructura bastante similar a lo que es el canto 7 de la ida del poema de Hernández, ¿sí? Si ustedes revisan minuciosamente, sobre todo el momento de la frase final, ¿sí? En la que el moreno dice: limpió el facón ensangrentado en el pasto y volvió a las casas con lentitud sin mirar para atrás, ¿sí? Cumplía su tarea de justiciero, ahora era nadie. Mejor dicho, era el otro. No tenía destino sobre la tierra y había matado a un hombre. Porque justamente esto es lo mismo que, en cierta forma, dice, con algunas variaciones pequeñas, Martín Fierro cuando mata al moreno, ¿no? En los acontecimientos del canto 7 de la ida. Entonces se repite, en cierta forma, la misma estructura, los mismos acontecimientos, pero de forma invertida, ya en un momento posterior, ¿sí? Pero se repetirían los mismos acontecimientos del canto 7, nada más que ahora invertido. La víctima, ¿sí? Terminaría siendo Fierro, que en un comienzo era el victimario, ¿sí? Y se repite la misma escena, ¿no? Esto de que una persona muere en este duelo de cuchillo, justamente muere apuñalada, y el victimario no limpia el facón y se va lentamente de la escena donde todo ha ocurrido. Bueno, lo mismo que pasó con Fierro y el Moreno pasa ahora entre el hermano del Moreno y Fierro, pero al revés. La intertextualidad en este punto, el diálogo entre obras, se hace muy claro, ¿sí? Porque se retoman personajes y acontecimientos,
¿sí?, de Martín Fierro para la concreción de este relato, ¿sí? Los acontecimientos y personajes que se retoman pertenecen específicamente a lo que sería el canto 7 de la ida, como veíamos recién, y el canto 30 de la vuelta, ¿no? Esta idea de el duelo fallido, porque no, la intención del Moreno era terminar en un duelo de cuchillos. Fierro no accede y digamos que la cosa queda ahí en la nada. Entonces por eso no podemos ver esto en particular del canto 30 en este final del relato de Borges. Entonces, la intertextualidad se hace patente. Recordemos que la intertextualidad es un diálogo entre obras, ¿sí?, a través de referencias implícitas, personajes, frases, ¿no? Se hace patente por esto, se retoman los mismos personajes, los mismos acontecimientos, las mismas problemáticas, y se genera una especie de... Borges, de hecho, genera una especie de reescritura a partir de lo que ya había creado Hernández en su poema, ¿sí? El hecho de que Borges titulara El fin a un relato que cronológicamente ocurre después de los eventos del final de la vuelta, perdón, habla, ¿no?, de una reescritura alternativa de ese final, en cierta forma optimista, que deja Hernández, pero abierto, ¿no? Es un final bastante abierto. Entonces Borges, con el título, ¿no?, que es muy sugerente, El fin, trata de darle una especie de cierre, aunque termina resultando un título, en el fondo, lejos de darle un final o un cierre, termina volviéndose un título que nos da la pauta de lo cíclico y de lo infinito, que es el tema de la venganza, ¿sí? Nos pondría de manifiesto en cierta forma lo que sería el ciclo de la venganza. La tercera y última cuestión importante que debemos destacar de este cuento es el tema de los tópicos borgianos. Hay muchos tópicos y temas muy propios de la obra de Borges, algunos tal vez no tan originales porque él los toma prestados, no a título de préstamo, de otros autores, que él en cierta forma tiene en su imaginario, ¿sí? Porque Borges tiene esta particularidad de que integra en su propia obra temas, tópicos, obras y cuestiones de la literatura a nivel universal y también de la cultura universal, ¿sí?, de distintas culturas, de distintas cosmogonías. Pero en este relato destacan dos que son una constante en la obra de Borges, ¿no? El primero de ellos es la idea del infinito. Esta idea de que, de hecho, en Borges la idea del infinito es un tema muy recurrente, como les decía, y que se manifiesta a través de numerosas cosas, ¿sí? En el universo Borges, el infinito se manifiesta a través del tiempo, a través de estas ideas de estructuras circulares o los laberintos infinitos, también a través de esta idea de los relojes, ¿sí?, sobre todo los relojes de arena, la mención del Aleph, ¿sí?, que recordemos Aleph era la primera letra del alfabeto hebreo, algo así como el alfa, ¿sí?, y que justamente una de sus significaciones es el infinito, ¿no? Esta idea de que nunca termina, de que algo así como que el tiempo en particular o algunas cuestiones nunca terminan, ¿sí? Entonces, el título, lejos de hacer referencia a algo ya cerrado o terminado, se termina volviendo falaz, ¿sí? Porque no marca un final definido como pretende, sino que se vuelve más bien cíclico, ¿sí? Por esta idea del duelo. Cuando Borges nos dice al final del fin: cumplida su tarea de justiciero, ahora era nadie, mejor dicho, era el otro, no tenía destino sobre la tierra y había matado a un hombre. El Moreno, al haber hecho justicia y haber cerrado supuestamente ese problema que tenía con Fierro, se termina volviendo en el victimario y nos da la pauta, en cierta forma, el relato de que puede quedar abierta la idea de que en algún momento alguno de los hijos de Fierro decidan vengar a su padre,
ajusticiando el moreno. Entonces el tema del duelo se vuelve cíclico. Lejos de terminar, alguien venga a alguien, pero después viene ese otro y venga a esa persona que ha muerto y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, el final, ¿no? En el que el moreno se terminó convirtiendo en Fierro en realidad, ¿no? En el victimario, deja la puerta abierta a otros duelos y a otras venganzas futuras. Sobre todo porque justamente Hernández hacia el final de Martín Fierro trae de vuelta la figura de los hijos de Fierro, que ya están convertidos en hombres, entonces ellos quedarían hipotéticamente en la posición de poder vengar a su padre en algún momento. Sí, es una posibilidad que queda abierta. Y la segunda cuestión, tópico o tema borgiano que aparece en este relato y que también es una constante en su obra, es el tema de la idea de la venganza. ¿Sí? La venganza, de hecho, es el motor de este relato, porque todo gira en torno a esa venganza, ¿sí? Que se viene gestando desde hace años por este resentimiento de que Fierro salió impune por la muerte del Moreno. Y hay una clara transmutación de victimario a víctima, esto que les decía recién. El victimario, que en su momento fue Fierro, ahora es la víctima, ¿sí? Que muere a manos del Vengador, que es el hermano del Moreno, quien se termina convirtiendo en victimario, ¿no? Se invierten los papeles. Y podemos ver entonces que al ser el motor principal de todo el relato, ocupa un lugar predominante, ¿sí? En la historia, esto de la venganza. De hecho, en el poema de Hernández también, en cierta forma, la idea de la venganza era algo que ocupaba bastante lugar entre los tantos otros temas y cuestiones que se desarrollan, ¿sí? Bueno, esto pretende entonces ser un breve repaso y análisis, en cierta forma, de lo que son estos dos relatos. Espero que les haya resultado claro y conciso, y nos estaremos viendo en un próximo video.